Santa Evita, novela, Tomás Eloy Martínez. Santa Evita se publicó, primera edición, por el Editorial Planeta de Buenos Aires en julio de 1995. Dice por así, es la historia de un cadáver nómade. Es una mariposa, metafóricamente hablando, que tiene un ala que vuela hacia el pasado y un ala que vuela hacia el futuro. Es una novela que transcurre en varios planos, pero que intenta contar vida, obra, pasión, muerte de María de Baluarte de Perón. Desde el punto de vista de la trashumancia de un cadáver, la novela de la cual vamos a hablar hoy se ha publicado en estos 17 años en aproximadamente unos 40 países y más o menos unas 30 lenguas. Eslovenia, Italia, Japón, Polonia, Corea, Croacia, Serbia, Gran Bretaña, República Checa, Hungría, Bulgaria, Rusia, Estonia, Israel, China, Noruega, Holanda, Finlandia, Dinamarca, etc. Y se supone que por lo menos Tomás Eloy escribió 3 versiones de la novela. La Fundación Tomás Eloy Martínez, que dirige uno de sus hijos, Ezequiel, conserva 2 versiones completas de la novela, escritas en computadora, más la versión final de la novela. Hay un fax de abril de 1994, donde Tomás Eloy le dice a su editor del Planeta: entre 1992 y 1993 completé 2 versiones que no me convencieron. La biografía de Evita funcionaba como telón de fondo, etcétera, etcétera. Ahora sigue haciendo otra cosa y calcula que la novela estará lista para septiembre. Pero recién en mayo de 1995, casi un año de atraso, le escribe y dice: aquí va, por fin, El Pacto de los Montes. Entregó la novela en mayo, se publicó en julio y fue bestseller italiano. ¿Elisa? Vamos a intercalar un diálogo, pero primero me gustaría contarles cómo es el encuentro con ella. Yo vengo de una familia obviamente igualita, donde curiosamente por esas contradicciones los íntimos amigos de mis padres eran súper peronistas, entre ellos uno que fue presidente del bloque del PJ durante el 73, que era Medellín, así que mi casa era realmente una cosa bastante curiosa. En mi casa incluso estuvo detenido a Dan Medellín, porque estaba invitado como montonero, y mi madre, que trabajaba en el gobierno militar, había conseguido que él esté preso en mi casa. Entonces había el chofer por un lado y policía por el otro. O sea, esta es la historia de mi vida, pero yo encontraba a mis abuelas hablando, digo, como habló la oposición de vida. Yo nunca tuve nada que ver con la política partidaria, hasta que fui convencional constituyente de la Ley de Libertad Nacional, que a los 40 años era solo una intelectual. Pero un día en Buenos Aires, siendo muy jovencita, fui, y pensé con qué apellido, Sancholena y Díaz de Vivar, amigos de mis padres, a ver La República Perdida. Y cuando apareció la imagen de ella, yo me puse a llorar. Lloré por eso y lloré por ella, a quien conocía de la infancia, porque yo jugaba en el patio de los Contes, acá en Carlos Paz, y estaba en la Tour de India antes del golpe, después del golpe, y festejaba con mi abuela de cumpleaños. Así que yo aprendí lo que era la República escuchándolo a él de 6 o 7 años, y lloré por estas 2 personas, y Pampita me decía: no llores, no llores. Y después en la universidad, como profesor de ciencia política, me tocó estudiarla. Lo primero que quiero decir es que nunca vi a Evita como una política, siempre la vi como una mujer. Y todavía hoy sigo viéndola desde ese punto de vista. Me parece que hay una mirada de ella mujer que está perdida en la política y sobre todo en el uso político, de su vida y de su muerte, de su rostro en vida y de su cadáver muerto. Pero no de ella como mujer. Entonces, después me tocó, creo que Santa Evita, que es uno de los mejores libros de la literatura argentina,
y que yo se los recomiendo, realmente lo leí hace muchísimo, lo leí muchas veces y esta semana, cuando acepté porque era esta presentación del libro, casi no estoy saliendo mucho de Buenos Aires, porque me parecía que había que estar para hacerle honor a este libro de Tomás Eloy Martínez, que realmente es extraordinario. Y que acerca también algunos rasgos de la sociedad argentina, como la necrofilia, el amor por la muerte y el tánatos. Me parece que esto está detrás de la novela de una Argentina que ama más los muertos que los vivos, que sacrifica a los vivos y los ama a los muertos. Pero creo que la frase que a mí me maravilló, literaria, maravillosa, está apenas empezar, dice, era entonces nada, está hablando del año 35, era entonces nada o menos que nada. Ah, perdón, yo no puedo andar con estos aparatos. Si vos me lo podés sacar, sí, pues yo me parezco bárbaro. Estos aparatos son cánceres. Si se tira entonces nada o menos que nada, un gorrión de lavadero, un caramelo mordido, tan delgadita que daba lástima. Se fue volviendo hermosa con la pasión, con la memoria y con la muerte. Se tejió a sí misma una crisálida de belleza, fue esa clase. Es decir, fue empollándose reina. ¿Quién lo hubiera creído? Creo que en el fondo ella ha sido fanáticamente amada sin discusiones por algunos y en consecuencia vaciada. Porque cuando alguien dice que hay dos formas de vaciar a las personas, o llevarlas a un lugar inalcanzable, que es una forma de vaciar la humanidad de una persona, o no hablar de ella. Y por un lado se la vació y también fue profundamente incomprendida por vastos sectores culturales de la época que tenían que ver con la inmigración europea y no con la inmigración interna que ella expresaba, y también como consecuencia de ello estupidada y vaciada. Es decir, hay un recuerdo, y la Evita Montonera no tiene nada que ver con esa mujer, pero tampoco tiene nada que ver con esa mujer la Evita fanática, prostituta, etcétera, de todos los epítetos. Ella es una mujer. A una mujer que le tocó una vida extraordinaria. Y que estuvo en su condición, en sus medios, a la altura de las circunstancias. Como pudo, con sus recursos, pero estuvo a la altura de las circunstancias. Y es un proceso, porque es ese gorrión, y esto poco se explica acá, es ese gorrión de lavadero que se va haciendo en el poder, en la pasión y en el amor del pueblo. Con todos los rasgos de esta sociedad, que era una sociedad fascista desde antes de los 30, de que se podía, capaz de pensar, sino en términos de antinomia, como parece ser ahora también nuestra cultura. Y muchos la criticaban por ponerse todo. Ahora, la pregunta es, a una chica de 30 años no se pone todo. ¿Qué se le pedía a alguien que murió a los 33? ¿Que fuera madura? ¿Qué se le pedía? ¿Que no fuera emotiva? ¿Qué se le pedía a alguien que no tenía filiación? Porque su padre no la había reconocido y su primera filiación es Perón. ¿Qué le pedimos? Estoy hablando desde mis abuelas. No estoy hablando del régimen y del uso del régimen. Y el libro trata, yo diría que no es la historia de una muerta,
prácticamente todo el libro es la historia del amor de los que tienen que cuidar el cuerpo. Del amor, y deja saber el visto de lo erótico, de un enamoramiento pasional, como si todos los que se acercaran al cuerpo desde que lo embalsama, ¿cómo es Ara, hasta el médico, hasta el coronel que la cuida y el que lo suplanta, etcétera, se produce una relación erótica entre el cuerpo que embalsama o embalsamado y ellos que no se pueden desprender. Yo diría que se trata de un cuerpo místico en Santa Evita. Es un cuerpo que atrapa. Es el cuerpo de una niña finalmente. Porque ahora cuando vuelven a tomar distancia es el cuerpo de una niña. Deben ser ustedes una hija de cualquiera de nosotros de 33 años. Qué intensidad de vida. Y esa relación también parece atrapar al autor. Debe ser Tomás Eloy también de alguna manera está atrapado, no sé si enamorado, pero está atrapado en una zona que no forma parte de un universo, de una realidad histórica así correlato de la visión moderna. Me parece que más podría ser la relación mística erótica de la Edad Media, ¿no? La relación a esos cuerpos. Y él queda atrapado, como quedan atrapados ustedes. Por eso hay que leer el libro sin preconceptos. Porque creo que desde un fanático el libro puede no dar respuesta a la imputación que de Eva se hizo para su uso político durante años. Y desde la oposición se puede ennegrecer, hay que tomar distancia. Hay que tomar distancia para poder ver este personaje, esta obra maravillosa y este personaje maravilloso. Yo quiero dejar a los otros hablar, pero me gustaría decir algo. Dos cosas, en otra dimensión. Evita tiene la vida de un héroe. De un héroe dramático. Tanto uno lea la obra de Gabriel o uno lea la obra de, ¿cómo se llama este? De las máscaras de Dios, de las paradojas de la luz, el camino del héroe, Campbell, donde uno lea la trayectoria de Evita, es una trayectoria en términos de héroe. Es decir, el ascenso, después el despojo, el dolor, fíjense algunas figuras de trayectorias heroicas. Alejandro Magno, el hijo del rey macedonio, educado, muere a los 33, conquista, lleva a Grecia hasta la India, toma todo lo que es la zona de Partia, Libia, etc. Es el mayor estratega de la historia, era 20 años, era rey, fue el mayor estratega político y militar, y muere a los 33. Es como una obra que tiene que ser hecha y llevada. Hay también algo que se juega en Alejandro Magno que tiene que ver con esto. Ahora, y después el despojo, porque para ella, en la medida en que ella se despojaba, creo que Evita tiene algo que es impresionante, que las mujeres que estamos acá podemos entender. Ese pobre gorrión de Navadero necesitaba vestirse para ser. Cuando se da cuenta que su condición de ser está dada por esa relación con el pueblo y ese amor, ya no necesita las cosas, ya no necesita los vestidos, solo necesita el rodete y su trajecito sano. Tomar una parte, y ese despojo final de su matriz, despojo final de la imposibilidad del hijo, es a la vez el camino de un héroe. Por eso intriga tanto esto,
que en un segundo nivel es también un relato histórico, una historia real en términos de lo dramático en el sentido de estilo, que es el gran autor dramático de la antigua Grecia, más que Sófocles, más que Eurípides. Es un drama. Y por último, la historia con el cuerpo, la historia con ella, la historia de otros dos, la historia de la tradición final de Perón a ella, ¿no? Porque en la tradición final, digo, esta mujer muere triste, porque el que le dio la filiación y que lo dio todo no lo reconoce. Incluso hay novelas verídicas que dicen sáquenme esa mujer, que lo relata Juan Ibáñez. Ella muere triste porque no puede servirse, porque ese lugar tiene que ver el momento del acto, la dramaticidad del acto, ella mirándolo a él para que le diga aquí que acepte, y el otro usando el doble juego. La verdad que yo no lo quiero a Perón desde que estudié Lisa, ¿no? Pero como hombre, digo, no, ese marido no lo quiero. Estoy hablando de este lugar. Y por el otro lado, junto a Evita, con otras muertes dramáticas de la Argentina. Junto a Evita con Alem, que se suicida en la traición, y que se suicida en la traición de su sobrino, que también tiene problemas de filiación, porque es hijo del mazorquero, ¿no? Fíjense cómo. Y en la historia de Sandro de la Torre, que también termina abandonado y suicidándose, aunque los tres que mueren tristes, que mueren finalmente solos, salvo los pueblos, después sean figuras heroicas. ¿Qué será la historia de este pueblo? Que reconoce en la muerte lo que no puede reconocer en la vida. ¿Qué será de una sociedad que le encanta llevar y traer muertos, que no puede llevar la vida a lo que la debe llevar? Nada más. Para poner esto en un marco estrictamente académico, Lilita tiene un chivito a las 10 de la noche. O sea que yo voy a hacer un par de señalamientos breves, porque es un chivito, digamos. Puede aguantar un poco. Sacarle los brazos. Hay que sacarle los brazos. Retomando en parte lo que decía Lilita, yo creo que es la figura del héroe trágico, la de Ibar, en la medida que uno puede definir el libro destacar. Uno puede definir al héroe trágico como aquel que no puede sustraerse a su destino, que no hay manera que se sustraiga a su destino. El ejemplo más claro en la literatura clásica es Edipo. A Edipo le dicen por lo menos 3 veces: no sigas averiguando. El destino de Edipo es su tragedia. Por lo tanto, va a seguir averiguando hasta que se toque en la serie, en el horror, etc. Es en gran parte lo que pasa. Lo de la vida de Eva, más allá de una reflexión, me parece a mí, de Tomás Eloy, que se remonta a las teorías de Foucault. ¿Qué pasa en la sociedad cuando a una mujer se la coloca en el lugar de la loca? La loca, de la puta, de la desesperada. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Tengan cuidado, tenemos esto.
Esto por un lado. Por otro lado, yo también creo que su entrevista es uno de los mejores que escribe Tomás. Tal vez junto con Purgatorio, que es una novela que me gusta mucho, la última novela de Marcelo, y con la novela de Perón. De todas formas, las tres novelas, tanto la novela de Perón como Santa Evita como Purgatorio. Hay un tema en los tres textos que pasa por el cuerpo. El cuerpo de Perón, el cuerpo de Eva, el cuerpo de la desaparecida que aparece en el Purgatorio. En el marco, me parece a mí, y esto sí funciona como una transicional cualquiera de ustedes, en un marco curioso, por lo menos, ¿no? En un marco curioso de una sociedad, donde en realidad el cuerpo es el cuerpo muerto, el cuerpo torturado o el cuerpo desaparecido. Y en ningún caso es el cuerpo gozoso. ¿Sí? Y esto no habla solamente de la realidad argentina, sino de la sociedad. ¿Se escucha ahí? Ay, no, tenés que tocarlo ahí. Ahí se escucha. Ahí sí. Hay una, en la edición original de la novela de Perón que publicó Ligaza, que es la original de la Ligaza. Sí, primero se ve como boletín, En Buenos Aires, donde trabajamos con Tomás, especialmente. Después ya les llegué a San Miguel. En la contratapa está escrita por Pedro Cielo, la primera etapa de la novela de Perón. Hay una frase que dice, en esta novela todo es verdad. Lo cual, en principio, es un oxímoron, digamos, ¿no? Si es una novela, no es verdad, y si todo es verdad, no es una novela, digamos. Yo creo que es un oxímoron absolutamente fundado. Especialmente en un detalle, me parece que es muy limitado. La realidad argentina desborda cualquier imaginario ficcional. Es muy complejo una novela argentina en la medida que la realidad supera todas las expectativas ficcionales. Y en este sentido, es probable que uno pueda dar cuenta de un personaje histórico que no es una novela. La novela descifra mucho mejor la realidad desbordada que el documento. El desafío de la realidad se desborda y por lo tanto la novela acompaña el desborde de la realidad. Diariamente, una de las mejores experiencias ficcionales que uno puede contemplar es una poesía de la Argentina. Digamos, realmente, ¿no? Este juego de la ficción y la historia que hace Tomás me parece lo más interesante a nivel literario, en la medida en que explica y descifra la realidad a partir de la intención ficcional. Descubre el velo de la realidad a partir de la mente, que es una de las formas de llegar a la verdad. No hay muchas cosas dentro del contexto argentino. De la medida en que gracias a la ficción, esto lo dice el filósofo Richard Rorty, gran filósofo, ¿no? Gran filósofo, Richard Rorty, y lo cita novelista como Utrera, que gracias a la ficción, entre otras cosas, se puede llegar a concebir a los demás seres humanos como uno de nosotros y no como ellos. En la medida en que la ficción describe, por un lado, a personajes que desconocemos,
pero fundamentalmente nos reescribe. Creo que este es uno de los triunfos de la ficción en cualquier idioma, especialmente en la narrativa argentina. Y en una sociedad atomizada y donde no se habla generalmente de ideas sino de trincheras. A mí me parece que la ficción más talerista, justamente lo que decía Rita, sí, preconcepto. A mí me parece que la ficción lo que borra es la trinchera, en una medida que borra fronteras. El ello se convierte en nosotros y alguien que se puede descifrar en vez de matarlo, en el sentido del ejercicio de la comprensión. Es mucho más arduo, pero más fecundo, el de la estigmatización. Yo creo también en una familia gorila, orgullosamente gorila de papá. Pero, y yo no soy no tengo filiación para nada peronista, pero Eva es mucho más que eso, es muchísimo más que eso, porque si fuera solo eso, no habría un acercamiento empático a la persona de carne y hueso, que es lo que logra Tomás y la oveja, a la persona de carne y hueso, si no habría un juicio de orden ideológico, que en este caso es lo que menos importa, no tiene absolutamente la menor importancia. El asunto acá, me parece, es cómo Tomás Eloy Martínez como autor está concernido en su ficción, cómo se enamora de ese personaje. Pasión, sin la cual lo que es una descripción de entomólogo. Pero esa no es la función del escritor. A mí me parece que la función del escritor es zambullirse hasta el juicio en su tema. Y más allá del juicio, tratar de comprender a la persona de carne y hueso de la que está tratando. Bueno, así que volvemos concisos. No, bien. Yo voy a arrancar con unas pequeñas notas al pie de lo que dijeron mis compañeros de mesa. Nota al pie de lo que señalaba Elisa con respecto a la tensión dramática que alcanza la novela cuando Martínez recrea, reconstruye el famoso cabildo abierto del peronismo en el 51 y el reconocimiento histórico de Elisa. Es tan brutal fuerte eso que le chorearon la conclusión. Si ustedes ven la famosa película Evita con Esther Goris, cuyo guion está escrito por José Pablo Feynman, Víctor Laplace, que hace el Perón, le dice a su Evita, a Esther Goris, lo que Tomás Eloy Martínez escribió en Santa Evita. Se lo chorearon. No podés porque tenés cáncer, negrita. Eso está robado. Eso es lo que crean las grandes novelas, que sean robadas y que sean citadas como reales, no como novelas. Otro ejemplo, a propósito de literatura y política. En la versión fílmica, Gatica, de Leonardo Fabio, Gatica en un momento dice lo que el Matías de No habrá más pena ni olvido de Eduardo Soriano. Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Una definición maravillosa.
No sé por qué se la agarran conmigo. Yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Que es cuando al comisionado fuerte del pueblo le dicen que es infiltrado y empieza todo el dolor. Bien. No te refieres a lo que dijeron los dos dicen Santa Evita es uno de los mejores libros, etc. Sí, Santa Evita, los críticos, los escritores, los investigadores siempre nos preguntamos, historicano, ¿cuáles serán las mejores obras de la literatura de un país? En 200 años de literatura argentina, yo no dudo en eso. Santa Evita es una de las mejores 10 ficciones que tiene este país. Y se enraiza en el nombre de esta mesa, literatura y política, y reinterpreta una tradición literaria que está en el ADN de nuestra literatura. Si nuestra literatura empieza con el Facundo de Sarmiento, es literatura y política. Si empieza con la poesía gauchesca, los chivitos de Hidalgo, al Martín Fierro de José Hernández, es literatura y política. Si la novelística empieza con Amalia de Mármol, es literatura y política. Si la novela popular empieza con el Juan Morena de Eduardo Gutiérrez, es literatura y política. Y sigue siendo literatura y política hoy con las novelas de Andrés Rivera, con las novelas de Pablo Soriano, con las novelas de Jorge Castelli, con las novelas de Tomás León Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nota al pie de lo que decía Osvaldo recién con respecto a esta relación que establece Martínez entre la novela y la verdad. Todo lo que se dice en esta novela es verdad. Caramba. Eso es Borges, dice que está por lo bajo, y vamos a llegar ahí, Porque podemos llegar a Borges también por el lado de lo que decíamos con respecto al héroe y el destino trágico, digamos, ¿no? Borges dice, interpretando esta idea del mito y todo lo demás, en un sentido mito poético, en el destino de un hombre se puede ver el destino de todos los hombres. Cualquiera de nosotros que pasase por el lugar de Edipo no podría más que arrancarse los ojos como Edipo. ¿No? Entonces, en ese sentido, la novela es borgiana, pero también es borgiana en otro sentido. Porque confunde ficción y verdad. Borges nos enseñó eso. Cada vez que yo te nombre un libro, una cita, una enciclopedia, un crítico, etcétera, vos tenés que dudar, porque tal vez no existe. Tal vez todo sea un invento. Y esto no es así. Es el Borges, con su pierna ganar, con sus funes, con la obra de tal y cual, con la lucha del escritor este Carlos Argentino Daneri, con ese narrador de Aves, etcétera, etcétera. Y lo será también en Tomás León Martínez, que está citando todo el tiempo y viendo cómo hace todo el tiempo para decirte, esto me lo contó fulano. Esto lo leí en tal lado, está en la página tanto del libro que escribió Ana, el libro que escribió Otelo Borrón y Roberto Vaca, el que escribió este, el que escribió aquel, el de Marisa Navarro, tal fue el de la revista Sintonía, cualquier cosa, todo el tiempo. Esto lo vi en el archivo de Washington, de la biblioteca tal y cual, y me pasé horas viendo los videos, los documentales, etc. ¿Por qué? Me parece que esto es lo que decía Osvaldo con respecto a la relación entre novela y verdad. Me parece que acá el juego es que la ficción puede contar la verdad. O si no lo quieren decir de una manera determinada, relativicémoslo. La ficción quiere contar una verdad. Tal vez ese sea el gran objetivo de la relación entre literatura y política. Contar una verdad. Es más, nos podemos, disculpame un segundo, porque nos podemos permitir esto que dice nosotros, lo cuento en confianza. Nos podemos permitir una infidelidad. En el 84, 85, yo trabajaba con Tomás León Martínez en este semanario Experiencia de Rosario. Entonces él publicó también al principio de manera como un folletín, la idea, ¿verdad? Que tenía la página del medio de la y en ese momento trabajaba, era la misma editorial, la editorial de la revista Humor, era la misma que cuando trabajamos nosotros, que era la misma dueña, digamos, Andrés Tarcísio. Paralelamente trabajaba en Humor José Pablo Freire, escribiendo columnas políticas, digamos. Y yo recuerdo que José Pablo Freire tomaba como reales, históricos, algunos datos que daba Tomás Freire en la manera de Pedro, con tanta puntería que siempre eran los datos de la ficción. Justamente, esos no eran verdad, eran mentiras.
Ahora, de todos modos, esta es la piedra de toque de ya lo que Aristóteles llamaba de los espíritus. No es verdad, pero parece. Y me parece que el gran desafío del escritor de ficción es este: vendernos este relato como si fuera verdad. En el momento que uno no cree en la ficción se cree. Bueno, no, cuenta Tomás Eloy Martínez en un reportaje que fue lo encaró a Feynman. Fue lo encaró a Feynman y le dijo: me choreaste la novela para la película. Y parece que José Pablo le contestó un sueño al otro, pero ¿cómo no era una entrevista? Bueno, me parece que acá en esto de la verosimilación hay dos cosas. Una, cuadrillas de Pulgarcito, a lo largo de toda la novela, Martínez va dejando huellas para que el lector se apiole de esta cuestión. Que en realidad, me parece a mí, que lo que está buscando es, y lo logra, total y absolutamente, transformar el máximo apotegma del peronismo en un manifiesto poético. Que la única verdad sea la realidad. Acá es la realidad del relato. La única verdad es el relato. Por eso es que en la ficción. Por eso dice Martínez dice que al final de la novela, dice: entre el mito y la historia queda el ancho campo de la ficción. ¿Y qué es la ficción? Es un relato que se propone como autónomo, no tiene voluntad de verdad. No es ni verdad ni mentira. Cuando se impone, nosotros lo compramos porque tiene esa fuerza, tiene la fuerza de la realidad, tiene la fuerza de explicar lo que la realidad no puede explicar. Y en ese sentido, desde un principio de la novela, hay un narrador de corte periodístico que en primera persona remite a Tomás Eloy Martínez y que más de una vez dialoga con el lector y le dice: déjenme que les cuente, déjenme que les explique de dónde viene esto, etcétera, etcétera. Y lo que está diciendo ahí es: no hay forma de ser fiel a la realidad, ¿no? Con lo cual está diciendo: ojo, no van a creer que esto también es realismo ni nada por el estilo. El realismo es una corriente literaria que viene en el siglo XIX, donde un señor que quería ser el famoso teórico del realismo en Francia, que hacía llamar Stendhal, decía que cómo escribía él sus novelas: Rojo y Negro, La Cartuja de Parma, etc. Poniendo un espejo en los caminos interiores de la Francia, y todo lo que se refleje en ese espejo es lo que yo escribo. Con lo cual surge la teoría del reflejo. El realismo es un espejo de la realidad. Acá lo que dice Tomás Eloy es imposible. A la realidad hay que inventarla. No hay manera de narrarla si no se la inventa, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que está dado este juego entre ficción, novela, verdad, historia, etcétera, etcétera. La verdad literaria se impone como verdad histórica en tanto y cuanto tenga esta fuerza de la representación, y la pueda representar. Si no la puede representar, se cae. Yo quisiera hacer alguna aclaración. Muy bien. Porque hay una discusión. Una cosa es el plano literario. El problema es que cuando vos tomás esta teoría del plano literario y la pasás a la construcción de la política como espectáculo público, creo que hay que hacer una diferencia. Porque lo que dice Murray Enterman en la construcción de la política como espectáculo público, retomando algunas ideas de Foucault, es básicamente que el poder construye realidad a través del relato y omite, en esto remite a Michel Foucault, y omite construir como problemas de la sociedad los problemas reales. Por ejemplo, lo que dice Murray es lo siguiente: siempre hubo pobreza, pero no por eso la pobreza fue un problema, porque la que construye la pobreza como realidad política, digo, a ser solucionada, es el poder. Vamos a poner en la Argentina el tema de la seguridad. La seguridad, el silencio sobre la seguridad
está encarnando la política comunicacional que viene de la política como espectáculo público de Murray Gell. Y esto creo que entonces hay que hacer una diferencia. Yo soy un amante de la literatura, pero también de la ciencia política y de la filosofía política, porque esto puede ser tremendo en el mundo. Y con esto vuelvo. El humanismo, en sus tradiciones religiosas desde Confucio, pasando por Buda, toda la construcción judeo-cristiana, el camino de los griegos, el camino de la República en Roma, el camino del Renacimiento, el camino moderno, siempre retuvo, aún en lo literario, algo del orden que pueda compartirse como orden de realidad. Porque si no, desde ahí viene la diferencia con la instancia poética. Dios busca a los poetas, Dios busca a los poetas tienen un destino, son almas secuestradas para decir algunas cosas y la literatura. Lo que nunca hay que compartir, me parece, y esto es importante, es el relato poético y literario en política concreta, porque lo que puede suceder, si se traspola, si se habla solo de esto, que yo literariamente acuerdo, es que la gente enloquezca porque es mentira de la percepción. Es mentira de la percepción, que lo que yo veo es exactamente al revés de lo que me dicen. Y que en consecuencia yo no sé si estoy loco. Entonces, pero vuelvo a insistir, que eso no tiene relación política. Lo que estoy diciendo es aclarar de qué modo pueden operar teorías originariamente literarias, que después fueron tomadas en esta especie de mecha de discurso de un personaje que a mí me cambió la vida teórica, como es Michael Foucault, y que de ahí empieza a la construcción de la realidad a partir del discurso, que tiene enormes riesgos. Porque como lo dice Tolkien en teoría de la razón química y ahora en teoría de la ira, esto está produciendo en el mundo una pérdida del humanismo real, es decir, de la relación concreta con el otro. Y con el otro concreto no puede haber solo una relación literaria. No sé, pero si volvemos a Foucault, me parece que Foucault, si no me equivoco, en el orden del discurso, que habla de cómo se dividen socialmente los discursos, entre eso que tiene voluntad de verdad y lo que tiene voluntad de belleza. La ciencia política, el discurso político, la economía, la medicina, etcétera, tienen voluntad de verdad. Entonces, ante lo que me dicen esos discursos, yo, ¿qué es lo que tengo que activar? Tengo que activar mi incredulidad. No te creo, en función de la percepción de la realidad que tengo. Si vamos al caso político, que es lo que más cerca va a salir, no te creo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la literatura? La literatura viene, entre comillas, peleando a través de las buenas plumas, me parece que hace rato, por demostrar que también puede tener derecho a la verdad. No nada de derecho, pero tiene derecho a la verdad. Que será una verdad metafórica, que será alegórica, etcétera, ¿no? Entonces, acá es donde aparece la necesidad de que cierta literatura tenga un efecto de la verdad. Hay 5 o 4 mundos que también es literatura política, ¿no? Ray Bradbury, esa sociedad donde se prohíbe el libro, entonces una serie de gente se extrae los libros de memoria para poder seguirlos contando y agarrar un par de rollitos para que sepan lo que decía aquí significativo, porque no había tomado los tomos, no se puede decir, pero una de esas cosas grandotas de los rusos. Bueno, ¿qué es lo que buscaba eso? Denunciar el totalitarismo, rebelión de la granja, ¿no? El estalinismo soviético, etcétera, etcétera. Y eran unos chanchitos y unos perritos y unos gatitos, ¿sabes? Pero tiene un efecto de verdad. Entonces, ahí es donde me parece que es donde gana la literatura, y me parece que en ese sentido o podemos pensar ese efecto de verdad que tiene Tomás Eloy Martínez. Sobre todo porque Tomás Eloy Martínez venía a describir libros como La Pasión según Trelew, la personaje de Trelew, que cumplieron 40 años, la base del Gran Pesar, intentó de fuga, suicidio, masivo, etc. ¿Qué es lo que pasa?
Tomás Eloy Martínez utiliza para generar ese efecto de verdad, invertido todo lo que sería la narrativa de la no ficción, ¿no? Contar un hecho real y auténtico a través de las herramientas que el periodista suma de la novela. ¿Sí? Al hecho de facto que voy a contar le sumo todos los factores, toda la imaginación que le pueda agregar el novelista. Lo que hace Tomás Eloy Martínez acá es invertir ese juego, con lo cual al lector ligero no se cae en la trampa y dice, este es el documento. Este documento es el documento. Lo que pasa es que en los términos de literatura, digamos, en el libro, insisto, en los términos ficcionales, en el famoso posvacio que Nabokov escribe a Benita, él dice, en los términos de la representación literaria, la única manera de hablar de realidad es poniendo esas palabras de comillas. Es la única manera. Por un lado, ahora, respecto a los regímenes totalitarios, por ejemplo, para poner un caso concreto, la invasión soviética de Checoslovaquia, por ejemplo, después de la primavera de Praga, lo que más va limando ese poder es la literatura marginal, que se va repartiendo en ediciones clandestinas. ¿No? Lo que llamaban los checos los samizdat, que es lo que nosotros diríamos ediciones bibliografiadas, digamos, ¿no? Lo que antes se decía ediciones bibliografiadas, por un lado, ¿no? Digo respecto al poder por lo siguiente, ¿no? Porque desde la literatura se puede decir algo, cada uno lo tomará como quiera. Se puede decir algo como lo que dice Ortega, por ejemplo, en el arte de la novela. Y Kundera lo refiere a la invasión soviética. Cuanto más oscuros son los manejos del poder, más transparencia se pide a los ciudadanos. Yo creo que Kundera está preparado para esto. Hay un momento que me parece que podemos tomar para seguir este hilo de lo que estamos hablando entre los tres, que tiene que ver cuando Tomás Eloy Martínez empieza a voltear los valores de la distancia entre la ficción y la realidad, la ficción con respecto a la realidad del periodismo, la ficción con respecto a la realidad de la historia. Entonces dice, es al vicio acumular fuentes, se dice que tenés que acumular fuentes, que tenés que chequear, etcétera, pero las fuentes también se pueden versear, se pueden equivocar, pueden tener una falsa memoria, etcétera, etcétera. Bueno, los documentos. Con lo cual, de alguna manera, nos está devolviendo al siglo XIX y a la famosa pelea de la escuela historiográfica entre Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre en otro lado. Mitre, que estaba a favor del documento, Vicente Fidel López, que estaba a favor de los testimonios orales, porque por su casa habían pasado todas las figuritas del Villique, entonces él había escuchado con el directo. Entonces, en este momento, Martínez pone como ejemplo el acta matrimonial de María Eva Duarte y Juan Domingo Perón, que tiene todo un montón de falencias, por más que el escribano y el registro civil, etcétera, etcétera, estén expresos. Entonces dice, tómese el acta de casamiento de Perón y Evita, por ejemplo, de quien escribió público de la ciudad de Junín, confirma la velocidad de los partos. El casamiento no es falso, pero casi todo lo que dice el acta escrito es de principio a fin. En el momento más solemne e histórico de su vida, los contrayentes, así se decía entonces, decidieron burlarse olímpicamente de la historia. Perón mintió el lugar de la ceremonia y el estado civil. Evita mintió la edad, el domicilio, la ciudad donde había nacido. Eran imposturas evidentes, pero pasaron 20 años antes de que alguien los denunciara. En 1974, sin embargo, el biógrafo Enrique Pavón Pereira las declaró verdaderas en su obra Perón, el hombre del destino. Otros historiadores se conforman con transcribir el acta y no disfrutan su partida. A ninguno se le ocurrió, sin embargo, preguntarse por qué Perón y Evita mentían.
estaban casando. Evita se añadió 3 años para que el novio no la doblara en edad. Perón se eligió soltero por pudor de ser viudo. Evita imaginó que había nacido en Junín porque era hija ilegítima de los Toldos. Estos detalles niños ya no les inquietaban. Y a esto es lo que quería ir. Mintieron porque habían dejado la discernir entre mentira y verdad. Y porque ambos, actores consumados, empezaban a representarse a sí mismos en otros papeles. Mintieron porque habían decidido que la realidad sería, desde entonces, lo que ellos quisieran. Actuaron como actúan los novelistas. A mí me fuerte, ¿eh? Es una actualidad impresionante. Realmente. Yo creo que ahí se puede ahondar con este tema entre la ficción y la historia, ¿no? Y la historia no es una ficción, sino porque cuando uno ve la historia, también la historia tiene grandes rasgos de ficción, grandes condiciones, etc. Pero hay algunos pasos que se pueden de alguna manera verificar, pero cuando uno, por ejemplo, con García Márquez, del realismo mágico, está en Cartagena de India, en la ciudad antigua, esa cosa maravillosa, ese cuarto donde van a venir los piratas, uno lee el nombre de las calles y las historias que allí se cuentan, la verdad es que leerlo a García Márquez dice, esto es, García Márquez describió Cartagena, donde está su casa, mucho más que inventar historias. La pregunta es, digo, en la Argentina, si alguien fuera riguroso con la historia, no se creería en el mundo que es una gran ficción. ¿No? Un libro de los cuatro que se hicieron sobre mí en su momento, que se llama Santa Lilita, que me hizo que me amaba y después se enojó conmigo, pero es divina, Manzanero es bárbara. Y entonces, claro, la historia de mi familia es tipo realismo mágico, ¿no? Con mi abuela diciendo no me traigan malos recuerdos, no me hablen de mi abuelo que manda la biblioteca. Digo, la Argentina tiene esa potencialidad que tiene esa creatividad. En todo caso, para construir realidades que claramente parecen ficciones, es muy difícil. Por eso hay tanta disputa. Por eso hay tanta disputa en relación a la historia y finalmente yo creo que es mejor tomar como historia esta. ¿Qué quiere decir? Cuando ellos dicen que a través de la ficción es una forma de llegar a la verdad, es un poco el lenguaje metafórico, el lenguaje simbólico de las religiones, que van por la metáfora allí. Hay cosas, las cosas más importantes no se pueden decir sino a través de la metáfora. Porque son abiertas, porque la luz está escondida, porque no tienen límites, porque son de una variedad absoluta. Y cuando uno lee los grandes textos de la antigüedad, incluso los textos de sabiduría, se van a dar cuenta que el discernimiento tiene una sutileza que va viendo esos espacios. Sin embargo, yo me quedo con esta vista, porque me parece que se acerca a la verdad. Y digo algo para terminar como mujer. Toda la novela yo la quería cubrir el cadáver para que ni los coroneles ni Tomás Eloy Martínez tocaran a esa mujer. Esto que dice no se fija en toda la poesía mística, desde San Juan de la Cruz hasta el Alemán Mestre, es una poesía que está toda sostenida por el nombre, absolutamente toda. Por un lado, por otro lado, hay paradojas, metáforas, oxímoros, digamos, ¿no? El sol negro, la luz oscura, esto es permanente. Habla de San
siempre se piensa, algo del orden que decía aquí, bueno, pero no está el documento. El documento pareciera que está en continuidad con precisamente lo legal, lo consagradamente legal. Y yo siempre que veo este tipo de historias pienso en la frase de Kant. No todo lo legal es moral. No todo lo legal es moral. Hay unas cosas legales que son de inmoralidad absoluta, por un lado. Por el otro, ya que Grita mencionaba con absoluta pertinencia a la vida de ese marco. Uno lee un texto como, me parece maravilloso, Vivir para contar. La de García Márquez hace toda la apología de su amigo. Y dice, yo me vestía como él, íbamos a los prostíbulos juntos. Y al final hay una frase que dice que la tiene 18 hasta el abuelo, porque yo tenía 8 años. Pero y todo lo que compramos hasta ahora, Gabo, no es suficiente. Acá está reclamando el chivito, la realidad yo estoy absolutamente pero por favor. Bueno, muy bien. Ahora vamos a dar comienzo a las preguntas. Esta instancia está programada para 30 minutos, así que aquí tengo el micrófono, que se quiera hacer la primera pregunta. Los dos presiones. Por eso que decíamos que está atravesada por el cuerpo, la novela, las necesidades, digamos, fuertemente. Es un juego de un cuerpo que da vueltas. ¿Cuál es la relación fuera de la relación estrictamente política que nos filosófica? Que algo digamos, algo vamos a ver Bueno, yo creo que lo que intenta, primero que nada, hay una cosa que para mí es muy importante que tal vez no le dijimos, o si le dijimos no quedó del todo claro. Dice Martínez por ahí, esta es una novela con personajes reales. Y exceptuando al coronel y a Erika, a todos los personajes, yo los he conocido, absolutamente a todos. Entonces, ¿cómo hago la gran pregunta del escritor? Tratemos de ponernos en ese lugar. Sacamos el lugar del lector, demos la vuelta al escritorio y pongámonos del otro lado. ¿Cómo hago para contar esta historia? Pues el nombre del escritor, ¿qué escrito? ¿Cómo surjo? Sí, tengo la obsesión de contar Evita, me queda pendiente de contar Evita. Ya la entrevista en general, tengo todos los carretes, de todo, hice la novela de Perón, etcétera. Pero Evita sigue dando vueltas en mi vida, entre comillas, de 20.000 maneras. Bueno, ¿cómo lo hago? Por eso es que inventa versiones previas y le falla. La primera idea que aparentemente yo, ya te digo que el investigador acá, yo estoy esperando que la Fundación Tomás Miguel Martínez abra las puertas para ir a pedir su documento. Yo quiero saber cómo fueron. Y ahora que tengo experiencia en crítica genética, quiero más. Quiero saber cómo empezó a borronear hojas, ¿no? En principio es lo que imagina como una especie de conspiración, aparentemente. Yo he tenido acceso nada más que a los fax que él usa con su editor de Planeta.
Entonces, aparentemente lo que él primero imagina es como una especie de diálogo cruzado, conspirativo, donde entre Ara, el embalsamador contratado por Perón, y Carlos Moori Cohen, el coronel del Servicio de Inteligencia del Ejército, que es puesto por la Revolución Libertadora a, entre comillas, robarse el cadáver del segundo piso de la CCP y empezar a variarlo por todos lados hasta que aparezca un plan salvador que es llevársela del país y depositarla en Milán con la intervención de los hermanos de la colectividad de San Pablo, etc. Algo que está contado por Sergio Rubí, un periodista del Caribe, en un libro que se llama Secreto de la Confesión que se ve en el pasado. Bueno, eso fracasa. Porque uno dice, esto es un plumazo, digamos, dos tipos tirando un cadáver de acá para allá, etcétera, etcétera, que lo hagan, que lo traigan, que lo más acá, lo venimos acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Tomás Eloy acá? Inventa, esto que yo intentaba decir al principio, inventa esta figura de la mariposa. Lo que yo he visto en el tercer párrafo de la primera página de la novela está la idea de la crisalia, también está la idea del gorrión, pero está la idea de la crisalia, ¿no? Empollándose a reina, ¿no? Acuérdense la metamorfosis de la mariposa. Entonces dice, vamos a hacer una cosa, ¿qué es lo que hace la novela? Si tuviéramos un pizarrón acá, te lo dibujo, pero es lo que hace la novela. La novela avanza 1952, el día que muere Evita. La novela avanza en un sentido, el cuerpo de Evita va a las manos de Ara lo embalsama, lo tiene la CGT, cae Perón, viene la Libertadora, aparece Fuentes, ¿no? Con todos sus compañeros de trabajo en el servicio de inteligencia, se va pasando de uno a otro, va contando la leyenda de todos los dramas que atraviesa quien toca el cuerpo de Eva. Hay un tipo que mata a la mujer embarazada, etcétera, etcétera, creyéndola que es alguien que quiera robarle el cuerpo y lo tiene en su propia casa. Por atrás está la leyenda de los que persiguen para recuperar el cuerpo de Eva, el comando de la venganza, que sé yo, que lo necesita, ellos se enteran y van a poner flores por ella. Eso está contado hasta en las biografías, eso está contado hasta en las biografías desmitificadoras del desmitificador Felipe. Bien, sí. Bueno, entonces, él cuenta eso por ese lado. Y por el otro lado, para atrás, va agarrando, entre comillas, cada una de las zanjas, cada uno de los secretos de la historia de Eva. ¿Cómo Eva llegó a ser lo que llegó a ser? ¿Qué le dijo el coronel aquella famosa noche del 44, después del terremoto, cuando los conoce, no se deduce y casi automáticamente, como si fuera pareja actual, que a los 2 días que están conviviendo, terminan conviviendo en el departamento de Javier Posada? 1. 2. ¿Cómo llega? ¿Cómo entra en la radio? Si todo el mundo dice que no era bonita, si todo el mundo dice que no provocaba nada, así, sí, personalmente, si dicen que era mala en términos de locución, que pronunciaba mal, etcétera, etcétera. Segunda zanja, y todo supuestamente trepa, evita. Desde que llega a la radio, en principio, desde que llega a Buenos Aires en el 34, hasta que en el 43 hace su famoso ciclo de la heroína de la historia en Radio Belgrano contratada por los Carlos Esquiveis. Otra zanja, la famosa leyenda que yo decía antes de Agustín Magaldi, que se vino a Buenos Aires, la fulana de Magaldi, etcétera, etcétera. Otra zanja, otro secreto de la vida de Vista, qué pasó en esta familia ilegítima, naturales, Juan Ibargüen, con Juan Duarte, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va haciendo es eso, digamos, va abriendo las dos alas de la historia. Y en el medio está el secreto. En el medio está cómo yo justifico, cómo yo vuelvo, no ya verosímil, sino veraz, cómo le cargo este efecto de verdad a cada uno de los documentos que voy colando. Entonces hay un juego del narrador, narrativamente hablando desde el punto de vista del narrador. Vos normalmente agarras una novela cualquiera, en el mejor sentido de la palabra, digo cualquiera, al azar, y normalmente tenés un narrador. Cuanto mucho tenés un narrador focalizado, que un rato está dentro de un personaje, después está dentro de otro personaje. Acá hay distintos tipos de narradores.
Hay un narrador en primera persona que se dice a Eva, hay momentos donde Eva habla, yo veo, yo siento, yo hago. Hay un narrador en primera persona, que es él, yo, Tomás Luis Martínez. Hay un narrador en tercera persona, que es un narrador ficcional. Hay un narrador en tercera persona que es un narrador periodístico. Hay un narrador que parece un narrador académico y que puede escribir el ensayo y hace crítica literaria. Y no te pasas páginas completas donde Tomás Luis Martínez, digámoslo así, está analizando la cadena ficcional de Eva Perón. El cuento de Borges, el cuento de Walsh, los poemas de Salonger, la obra de teatro de Coppi, etc. Bueno, ¿y para qué hace eso? Para abrir, supuestamente para diferenciar ficción de la realidad y cobrar su ficción según la realidad. Ahora, respecto a este problema, este caso que vos tenés diciendo, a mí me puedo probar en las 3 niveles de humor, pero especialmente porque yo creo que se escribe con una producción y si una visión un poco más, con una producción más creativa. Con dos elementos, que son la entrega y el abandono. La entrega y el abandono, el cuerpo textual. Y esto tiene que ver con la identidad de la escritura, que es un no, tengo moda. En la película de Reina que hablaron, sigo la ficción, pero hay una parte que me gusta mucho a mí. Cuando Perón tiene que caminar al balcón y duda, y ella lo increpa, dice, pero vos de todos sos ridículos. Y acá hago otra consideración que hago también una afirmación. Y es verdad que, como ya Eva dijo, el peronismo será revolucionario, no será. Vamos a hacer un partido liberal más. Esa es una afirmación que yo hago. Y es verdad que dijo esto, porque ella quiso armar a la CGT cuando lo quisieron voltar a Perón. Por eso me parece que esta analogía que hace, porque en el fondo, Perón era hijo de un príncipe aborigen. Tenía estas dos misiones, ¿no? Y el padre era rey, el ser y estar. Y ella le increpa en la película, le dice, pero vos en el fondo sos un hijo. Y tenía estos condicionamientos, pero tanto sociales como... Ella me parece que era revolucionaria verdaderamente, iba al fondo, como estoy equivocado. No, insisto, cuando yo hablé de el lugar en el que la sociedad pone a la loca, aludo también a esto, ¿no? Aludo a una mujer que está en el lugar de la loca y que llega a decir, Juan, lo que hay que tener son huevos. Mi pregunta es para Anita. Anita habló de la señora y yo quisiera saber si ella no hubiese... Perdón. La pregunta es así. Usted habló de la señora y yo, mi duda de toda la vida es si Eva Perón si una muerte no hubiese sido la mujer de Perón, ¿hubiera llegado? Mire, la verdad es que el contexto histórico nada es tan personal, nada mejor que la frase lo personal es político. Los personajes Lo personal es político. Y quiero decir, la relación de amor con él, pero más también la filiación la pone en el lugar de la política. De nada vale, el problema es que fue. El problema es que fue un contexto histórico donde la mujer ni siquiera tenía derechos electorales, no es ahora. Entonces, con esto es una mirada que hay que tomar distancia. Yo creo que lo que nos pasa a los argentinos es que seguimos viviendo las cosas con las miradas del pasado y que no tenemos capacidad de perdón para nada. Es decir, esa es la pregunta.
¿Se puede hablar de la... Pueden tener con todos sus excesos, digo, porque, miren, los personajes, yo voy a contar una sola anécdota, porque me parece religiosa, histórica para mí, porque no creo, del punto hebreo. Cuando Ramón creo que es el que tiene que ir a elegir a quién iba a ser el sucesor, Xavier le dice que vaya a la casa de Yesé. Y entonces vienen todos los divinos, más ilustrados, menos ilustrados, y Dios Xavier no le dice nada a Samuel hasta que dice, bueno, pero no tenés más hijos. Dice, si hay uno que cuida las ovejas, pero es petizo, tiene defectos. Claro, para ninguno de ellos el elegido podía ser el que estaba en el campo y viene David, el famoso rey David de las mañanas, de los mexicanos. Entonces, viene David y dice, hay que ungirlo. David también, en alguna medida, es un pobre gorrión de lavadero, ascendido al rey de los reyes del mundo. Y se construye ahí, tiene miles de defectos, es más, es castigado por Dios en el momento que mata a un hombre para casarse con su mujer. El tema de la humanidad, que somos nosotros, no hay nada peor que ser perfecto. Pero me olvidaba de algo. Samuel está perdido. Entonces le pregunta a Yahvé, ¿y a vos te parece? ¿Cómo elegiste a Yahvé? Entonces él le dice, yo elijo a las personas por el corazón y no por la cabeza. De algo de lo que yo vi, de lo que sentí en las mujeres que hablé, muchísimas de esas mujeres me adoran a mí. Ahí vienen, en los barrios, en las villas, en el Chaco, pero en el conurbano, en las cordilleras. Pero que yo hablé con mi dos amigas un terrorista de claro, es una mezcla. Pero el marido, un ex marido terrorista, tengo un hijo que era de arriba del terrorista de la coalición cívica de la ciudad. Entonces, de lo que yo sentí, no en la parte que no la conoció, sino que en todo caso pudo sufrir el régimen, ¿no? Obligar a leer en las escuelas, etcétera, de la parte que ella tuvo una relación concreta, yo sacaría una foto. Hay una foto que está en el museo de esta gran fotógrafa alemana, ¿te acuerdas? La mayor fotógrafa, una de las primeras, que estaba en el museo de la Boca expuesto, y había unas fotos de una Lidia Tobar, recuerdo, en la galería de un pequeño rancho con una máquina de coser. Y eso era. Pero esto de la materialidad, digo, acá se pone en plano, la relación se priva, y esto se nota después en la otra parte, es de alma a alma. Es un alma que se vio privada y que en consecuencia siente lo que siente el otro. Ella es una inmigrante del interior que viene a la capital como tantos inmigrantes, representantes no de la inmigración europea, portadora de la cultura, sino de la inmigración interna. Y es una fiel representante. Ella siente eso. Siente eso. Además, Guarda no tiene ni siquiera tiempo para ni madurez para procesar semejante las cosas que dijeron de ella. Ahora, de todas las mujeres dijeron lo mismo. De la mujer de Pericles, ¿cómo se llamaba? Aspasia. Era extraordinaria. Aspasia decía que era la que le hacía los discursos, no solo a Pericles, sino a muchos, para operar en el ágora, para hacerlos en el ágora. Ahora, Aspasia le dijeron que era loca, que era... ¿Qué quiero decir? El lugar de la mujer es un lugar muy costoso. En Aspasia porque era culta, dice que la mujer inteligente y culta no ofrece nada de pesca. No, sobre todo la clase política. La diferencia intelectual ya
Puede ser candidato a gente intelectual, eso es insoportable. Pero el carisma, en este caso en Elisa, es insoportable. Yo creo que también es insoportable. Porque ella tiene una empatía, una relación que se ve ese amor del cuerpo, uno termina amándola. Entonces el profesor siempre dice yo soy radical y elitista deseante. Y esto viene de cuando yo era académica, no tiene nada que ver con la política, vuelvo por eso conté esta historia. Y me parece que ya llegó el tiempo de que tomemos distancia. Sobre todo porque si no tomamos distancia, tenemos amputada una historia maravillosa en la vida argentina con todos esos conflictos. Vuelvo a decir, David mató a su compañero para quedarse con su mujer. Y era el rey David. Por un lado, hay una película de Woody Allen que Woody Allen dice: yo jamás saldría con una mujer que tenga más de 5 horas promedio, porque me pienso son clamas. Pero de todas maneras, esta cuestión de la empatía es el rasgo que estaba resaltando en Lita y que a mí me parece que se desprende fuertemente en la novela. La empatía de Eva con el otro. Las infinitas medios de la fundación somos solamente una mujer de plata le dice que al otro día está esta plata, esta máquina, o no importa. Y antes de que se vaya la mujer, Eva le dice a la secretaria: preguntarle si tiene plata para el viaje de vuelta al destino. Digo, esto, para decir brutalmente, solo lo puede sentir alguien en la gloria, no otra persona. En este sentido, cuando estamos hablando de eso, está definiendo Lolita prácticamente, es una mujer con todos los excesos. Quiero decir que análogamente no hay continuidad, no hay relación alguna entre la gran narrativa y el experimento. La gran narrativa es con los excesos y con la pasión, no se hace, digamos. No, ¿qué práctica voy a hacer un más? Yo quería hacer un par de agregados en función de las últimas preguntas. Me parece que la imagen que traía usted en la pregunta de si nos empuja al balcón, la Perón, etcétera, etcétera, tiene que ver también con esas grandes preguntas que nos hacemos con respecto a la historia. Digamos, decía Elisa hace un rato, si fuéramos estrictos con la historia, ¿qué harían? ¿Qué pasaría con la ficción? En el famoso capítulo histórico del peronismo del 51, el pronunciamiento de Villa, que yo cuento, el cartel del escenario dice Perón, Perón, la fórmula del pueblo. Ese cartel sería imposible de construir sin el ok del matrimonio presidencial. Ahora, ¿por qué? Es una de las preguntas que se tiene que hacer quien quiera narrar eso. ¿Por qué está ese cartel, pero el resultado es lo que la historia nos dice? Evita renuncia. Y no renuncia en ese momento, renuncia por radio, esto y lo demás allá. Y en el medio de todo eso, Perón está solo en el palco. Las imágenes que se conservan en cinematográficas demuestran que Perón estaba solo en el palco y que estaba este señor que el otro día Cristina preguntaba en cadena si sabían quién era el secretario general de la CGT en la época de Perón, ¿no? Que era Espejo. Elisa tarda 1 hora y pico. Supuestamente, según las muestras que saca Tomás de Martínez, Elisa tarda 1 hora y pico en subir al escenario. Y es claro, dice Tomás de en una entrevista periodística, es claro el malestar que se ve en el cuerpo y en la virtualidad de Perón, porque ese millón de personas que está delante lo está pasando por encima y lo está encubriendo y lo único que está gritando es el nombre de Elisa. Entonces, si vos querés narrar eso, a partir de lo que sabes, tenés que imaginar algo tan políticamente incorrecto como eso. Entonces, lo menos que puedes decir es que Perón no tenía huevo.
Lo menos que puede decir es que no se animaba, etcétera, etcétera. Porque si no, es el 1,5 millones de tipos que están ahí adelante gritando ahorita y pasándose por encima del general, que están absolutamente equivocados. Eso por un lado. Por el otro lado, vos preguntabas el tema del revolucionarismo, la vida, etcétera, etcétera. Yo estoy contento de eso y creo que tenemos que ir cerrando. ¿Sí? Por cuestiones de orden y chivito. Bueno, entonces, lo dice Tomás Eloy Martínez en la novela, si no me equivoco, en el capítulo central, en el sentido de que está justo en el medio de la novela, que es el 16 capítulo de la novela, y este debe ser el capítulo 8, donde analiza los motivos por los cuales el Evita se construye como mito, y llega a ser un mito, ¿no? Y está escrito verdaderamente como si fuera un ensayo, una posición crítica, no hay normalización acá. En el segundo ítem de por qué se construye el mito, dice el río joven, como los otros grandes mitos argentinos del siglo, a los 33 años. Por el caso de Gabriel, por el caso del Che, las diferencias, etcétera, etcétera. Y después dice, como sucede con todos los que mueren pobres, la mitología de Evita se alimenta tanto de lo que hizo como de lo que pudo hacer. Si Evita viviera sería montonera, cantaban los guerrilleros de los años 70. ¿Quién sabe? Evita era infinitamente más fanática y apasionada que Perón, pero no menos conservadora.